Pero bueno, para hablar de este tema ya estamos saludando a Isabel. Hola Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Te saludamos Alejandra y Florencia de este lado. En primer lugar, Isabel, te quiero consultar con respecto al tema que nos compete hoy. ¿En qué consiste la dislexia, si podrías definirla? Sí, la dislexia es una de las dificultades específicas del aprendizaje y es la más frecuente. En realidad se llaman específicas porque es una dificultad para aprender que se ve en el inicio del aprendizaje de la lectura. También se va a reflejar en la escritura. Pero los avances de la investigación han permitido detectar cómo se puede prevenir. Y como es una dificultad que parte del lenguaje, sabemos que la prevención se hace desde el habla. Sí. Y con respecto a esto también te quería consultar, ¿cómo hace uno para reconocerlo? ¿En qué momento llama la atención un chico con dislexia y se lo relaciona con este trastorno? Claro, en realidad no es importante que llegue a tener, en realidad se puede hablar de dislexia esperando hasta los 8 años, no antes, porque es el momento en que los chicos aprenden la lectoescritura y entonces uno no lo llama ya dislexia, que es una dificultad específica. ¿Qué es lo que hay que observar desde el jardín de infantes? Si el chico tiene buen vocabulario para la edad que tiene, si recuerda palabras que son parte, que él conoce, parte de su vocabulario, por ejemplo, el nombre de animales, los colores, la ropa, partes del cuerpo, si tiene facilidad en acceder al vocabulario y cómo organiza sus expresiones. Si es un chico que habla, si es más bien un chico muy callado, evidentemente lo que pasa es que al no estimular el vocabulario no se enriquece. Entonces, en esas situaciones hay que intervenir. ¿Intervenir para qué? Para que el chico desarrolle esa habilidad. Isabel, Alejandra de este lado, te quiero consultar un poco, retomando lo que venías diciendo vos con respecto al lenguaje. Teniendo en cuenta la inteligencia lingüística, ¿no? ¿Afecta en algo el tema de la dislexia? ¿Inteligencia lingüística a qué te referís? En la habilidad que tenga el chico para reconocer desarrollar la inteligencia lingüística, ¿no? Desarrollar el habla y demás. Claro, nosotros no lo llamamos, en realidad yo soy fonoaudióloga, especialista en la comunicación. No lo llamamos inteligencia a esto, sino una habilidad que se desarrolla cuanto más temprano el ambiente familiar la tenga en cuenta. Bueno, aun cuando los chicos no hablan, en Estados Unidos, por ejemplo, ya hablan de que apenas nace el bebé, la mamá le habla mientras le sonríe y lo acaricia, con lo cual el chiquito va asociando todas estas emociones y después va a copiar estos modelos. Y esas son la forma en que se los estimula desde muy temprana edad. Antes se hablaba de los 3 años y hoy estamos hablando desde el momento en que el bebé nace. Isabel, también queremos preguntarte si este trastorno, que calculo que la respuesta será afirmativa, pero si este trastorno, además de afectar a los chicos en el ámbito académico, tiene repercusiones en otros ámbitos, como por ejemplo el social. ¿Cómo los afecta? Absolutamente, tiene repercusión en el ámbito social, es exacto lo que decís. El ser humano, lo que tenemos que atender siempre es la comunicación y el desarrollo social, porque a partir de ese otro con quien se comparte experiencias o se cuentan situaciones de vida que han tenido, es donde se enriquece el vocabulario, la comprensión y se potencia la comunicación. Por eso estamos defendiendo mucho el desarrollo de hábitos de comunicación lo más tempranos posible en el ámbito familiar. Y, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para acompañar a los chicos en la etapa escolar, ¿no? Para que se sientan un poco también incluidos.
Claro, bueno, justamente mirando a estos dos aspectos, si los chicos se retraen, son muy callados, no participan en la clase, cuando tienen que hacerlo se pueden sentir como que todos lo miran, como que les da miedo participar. Y todo esto tiene que ver también con cómo se comportan sus padres, ¿no? Esa enseñanza del respeto al otro, al tiempo del otro, el tiempo que necesite para decir lo que quiere decir. Todo esto tiene que hacerse a edades muy tempranas porque si no incide en la seguridad, en la confianza de los chicos y esto compromete el futuro académico. Y de la mano de esto que nos decías, Isabel, recién, ¿cómo laburan los docentes con chicos disléxicos? Bueno, la verdad es que aprovecho para decir que el 23 y 24 de septiembre se está haciendo un congreso argentino e iberoamericano de segundo en Vicente López, provincia de Buenos Aires, y que está publicado en Facebook, en DISFAM Argentina. DISFAM es Dislexia y Familia, y ahí lo pueden encontrar toda esta información. Y en realidad lo que vamos a aportar es de las diferentes disciplinas, me refiero a las diferentes profesiones, ¿no es cierto?, cómo los hallazgos en las investigaciones van mostrando. Cuando uno habla de un problema de dificultad específica, también tiene que mostrar si se ha llegado a una solución para prevenirla, porque si no genera miedo, pero uno no actúa en positivo. Justamente lo que se sabe hoy es la manera de trabajar desde la prevención. El docente tiene que estar muy preparado para ver cuál es la dificultad por la que algún chico no desarrolla sus hábitos de comunicación en el aula, por ejemplo, y por supuesto pedir la participación de los padres, que apoyen los padres y preguntar si en la casa se dan estos momentos de hábitos de comunicación diarios. Uh-huh. Y trayendo un poco a colación lo que decías acerca de este próximo congreso, ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? A ver, ahí, sí. Trayendo un poco a colación lo que vos decías acerca de este próximo congreso, ¿no? Desde Sí. la ley del derecho, ¿no? ¿Qué se puede hacer para incluir a las personas que tienen dislexia? ¿Desde la ley? Sí. Sí. Cuando salga la ley. Claro. Bueno, nosotros estamos tratando de promover esto, tiene media sanción del Senado, y la verdad es que está, digamos, menciona la manera de actuar sobre la prevención. Nosotros con los congresos mostramos en talleres la forma puntual, con actividades específicas, explicamos el porqué, mostramos testimonios, y bueno, todo esto que está muy avanzado en el ámbito académico, pero falta mucho llegar al docente porque a veces se considera que la dislexia no tiene forma de salir adelante. El chico ya va a ser un chico con trastorno, como en realidad se lo ha llamado, trastorno de aprendizaje, y se le ha quitado el término para decir dificultad específica. O sea, si uno atiende a los 5 años, que es el momento en el que el chiquito está aprendiendo las letras del abecedario, que tienen un nombre y un sonido cuando están dentro de una palabra, bueno, en ese caso va a ir recordando si lo asocia a una palabra que él conoce. Si en cambio yo manejo el abecedario, que es una abstracción para un chico de 5 años, y le digo cuál es el sonido correspondiente y el nombre de la letra, él no tiene a qué asociarlo en la palabra, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo cuáles son las maneras de que la memoria a esa edad permite este registro, se trabaja, pero hay que hacerlo con el apoyo siempre de un profesional, por si existiese alguna dificultad que no le está llevando al éxito en el desarrollo del chiquito. Esto es lo que nosotros consideramos que debe suceder, porque a veces hay trastornos específicos del lenguaje que son complejos y que no siempre se pueden explicar de una manera muy simple, por eso requieren tratamientos específicos. Isabel, y ya para ir cerrando, te hago primero una pregunta muy corta. ¿Perdón?
Para ir cerrando, ¿me escuchás? Sí, sí. Bárbaro. Para ir cerrando, te hago, en primer lugar, una pregunta muy corta que tiene que ver con algo que leí. Quiero que me lo desmientas, que me digas si es cierto o no, que se trata de personas, cuando tienen trastorno de dislexia, por lo general se trata de personas que tienen coeficiente de normal a alto, más tirando a alto que a normal. Sí, en realidad es un cociente intelectual promedio o superior. Ajá. Sí, no es, la causa nunca es la falta de inteligencia. La causa está en el lenguaje. Por eso, cuando sabemos cuál es la causa, lo que buscamos es la prevención para que todos los chicos puedan desarrollar sus habilidades cuando son debidas al lenguaje. La verdad es que tiene que ver con esta situación y puede darse no vas a encontrar chiquitos que en realidad no tengan un cociente intelectual promedio o superior. ¿Por qué? Porque la causa no es la falta de inteligencia. Lo que pasa que sí va a pagar, si no se interviene, con un precio tan alto como es aquel que no desarrolla la comunicación adecuada y se reprime y no habla lo suficiente, con lo cual el vocabulario no se incrementa como aquel que sí lo desarrolla. Y por último, Isabel, las obras sociales cubren la totalidad del tratamiento de estos chicos, que me parece un tema fundamental. Es un tema fundamental y lo que busca la ley es esto, que la obra social pague estos tratamientos que en realidad eran negados, porque en un comienzo a los 5 años se esperaba que el chico espontáneamente descubriese cómo, así como aprende a hablar, pudiera descubrir cómo se aprende a leer y escribir. Esto no es posible porque en realidad la lectoescritura es un código, con lo cual una vez que se demostró con los lingüistas que no es posible, la verdad es que en el mundo ya se estaba haciendo a los 5 años, mientras que acá se seguía esperando. Esto ha sido una falla en el sistema educativo y gracias a Dios ya hace unos años tenemos muy claro que debe ser enseñada desde edades tempranas, por ejemplo, a los 5 años. Bueno, Isabel, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información brindada y esperamos que te siga yendo bien en tu labor y te deseamos de nuevo unas buenas tardes y gracias por dejarnos comunicarnos con vos. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en la dislexia, porque va a actuar en beneficio de muchos chiquitos que en realidad los padres no saben qué hacer. Por eso repito, una organización que es sin fines de lucro, que es Dislexia y Familia, que se llama Disfam Argentina. Bueno, Isabel, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Hasta